Les habla el Escobo del Grupo ACB Consultores. Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y para aquellas personas que nos ven por primera vez. Hoy vamos a analizar el concepto de la residencia fiscal para efectos de la declaración de renta por el año 2015. ¿Por qué es importante conocer si el contribuyente es o no residente fiscal? De acuerdo con el artículo 9 del Estatuto Tributario, es importante conocer la residencia, dado que los residentes fiscales en Colombia están obligados a tributar sobre sus rentas de fuente nacional y de fuente extranjera y sobre su patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera. Los no residentes, por el contrario, solo están obligados a tributar sobre sus rentas de fuente nacional aquí en Colombia y sobre su patrimonio de fuente nacional aquí en Colombia. En el caso de los residentes, debe observarse también los convenios que haya firmado Colombia con otras naciones con el fin de evitar la doble imposición de rentas obtenidas en otros países. ¿Cuál es el objetivo de estos convenios? En el caso de los residentes, si yo tengo rentas en otro país, al ser residente esas rentas tengo que tributarlas aquí en Colombia. Sin embargo, si hay firmado un convenio para evitar la doble imposición, pues esa renta que obtuve en otro país y que estuvo grabada en otro país, en virtud del convenio, yo la declaro aquí en Colombia, pero no tributo sobre ella, porque ya tributo en el país con el que Colombia firmó el respectivo convenio. ¿Cuáles son los convenios que en este momento están vigentes? Convenios para evitar la doble imposición. Tenemos acuerdos de doble tributación con países de la Comunidad Andina de Naciones, Perú, Bolivia y Ecuador, acuerdos firmados con España, con Chile, con Suiza, con Canadá, con México, con la República Checa, con Corea y con India. Actualmente cursan trámites legislativos con Francia. No se deben de confundir los convenios de intercambio de información con los convenios para evitar la doble imposición. En este momento, Colombia ha celebrado convenios de intercambio de información con muchas naciones, como Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos con Estados Unidos la ley 1666 del 2013 y el decreto 344 de 2015, que le va a permitir a nuestra DIAN fiscalizar impuestos como el de renta a partir de la información que la Administración Tributaria de Estados Unidos le reporte. La diferencia entre ambos es que el convenio para evitar la doble imposición lo que busca es evitar que unas rentas que estuvieron grabadas en un país estén también grabadas aquí en Colombia. El convenio de intercambio de información, como su nombre lo indica, le va a permitir a la DIAN obtener datos, información acerca de los contribuyentes para efectos de fiscalizar los impuestos que se declaran aquí en Colombia. Bien, ¿cuáles son las condiciones para determinar si una persona natural es o no es residente fiscal? No depende solamente de si está o no domiciliada en Colombia. Hay unas condiciones de acuerdo con el artículo 10 del Estatuto Tributario. La primera de esas condiciones tiene que ver con el periodo de permanencia en Colombia. Se considerará que una persona es residente fiscal aquí en Colombia si permanece más de 183 días, ¿sí?, incluyendo días de entrada y de salida de Colombia durante un periodo cualquiera de 365 días calendarios consecutivos. Como usted puede analizar en la diapositiva, allí se configuran varios casos de residencia fiscal por periodo de permanencia. En el caso 1, la persona natural cumple más de 183 días en el primer semestre del año 2015. Por ese motivo, se volvería residente fiscal y tendría que declarar renta 2015 en el año 2016. En el caso 2, cumple los más de 183 días dentro del periodo 2015, pero esta vez lo hace de manera interrumpida, no continua como en el caso 1. De igual manera, quedaría obligado a declarar renta 2015 en el año 2016, porque se volvería residente fiscal. En el caso 3 y 4, se volvería residente fiscal
a partir del año gravable 2016 y por tanto quedaría obligado a declarar la renta del 2016 en el año 2017. La diferencia entre el caso 3 y el caso 4 es que en el caso tercero los más de 183 días los cumple de manera interrumpida 2015 y 2016, y en el caso cuarto los cumple de manera continua, pero igual el efecto es el mismo. La persona natural quedaría obligada a presentar la renta 2016 en el 2017 y por ser residente fiscal tendría que declarar todos sus bienes, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera, y todos sus ingresos, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. No importa que sea colombiano o no importa que sea extranjero. El numeral 2 del artículo 10 del Estatuto Tributario habla es de las personas que se encuentran vinculadas con el servicio exterior del Estado colombiano, como los cónsules o los diplomáticos. Ellos también se vuelven residentes fiscales, así en Colombia no tengan ni un solo bien, así estén por fuera prestando el servicio que les asignó el gobierno nacional, y por esa razón se volverían también residentes fiscales. La condición es que posean exenciones tributarias en el país en el que se encuentren en misión. Y tenemos el numeral tercero, que es para los nacionales. Ojo con lo que le voy a decir. Este numeral tercero tuvo cambios con la última reforma tributaria. Desde el 1 de enero de 2013 hasta diciembre 31 de 2014, un nacional se podría volver residente fiscal para efectos tributarios con el cumplimiento de cualquiera de las condiciones de las que le voy a comentar. La primera condición era que su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tuvieran residencia fiscal en Colombia. Esa persona podría haber estado mucho tiempo por fuera y podría no tener bienes aquí en Colombia, pero si su cónyuge o sus hijos dependientes tenían residencia fiscal en Colombia, por esa condición se volvía residente fiscal, y al ser residente fiscal tendría que tributar todo lo que tuviera, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera. También el nacional podría volverse residente fiscal si el 50% o más de sus ingresos tenían fuente nacional aquí en Colombia, o si el 50% o más de los bienes fuesen administrados aquí en Colombia, o si ese nacional tuviera el 50% más de los activos aquí en Colombia. Con el cumplimiento de cualquiera de esas condiciones, el nacional se volvería residente tributario y por tanto tendría que cumplir con las obligaciones de los residentes, que es tributar todas sus rentas nacionales y extranjeras y todos sus ingresos nacionales y extranjeros. Otra de las condiciones que podía convertir a un nacional en residente era que tuviera la imposibilidad de acreditar su residencia fiscal en el exterior a través de la emisión del certificado de residencia fiscal que le entregase la administración tributaria del país donde se encontrara domiciliado. Es decir, si un nacional no tuviese nada aquí en Colombia, no tuviese bienes, no tuviese ingresos, no tuviese familia aquí en Colombia, pero al ser requerido por la DIAN, la persona natural no pudiese acreditar su condición de residente fiscal, entonces se volvía residente fiscal aquí en Colombia y tenía que declarar. Y la última condición es la que tiene que ver con la residencia en paraísos fiscales. Es decir, el nacional puede que no hubiese tenido nada aquí en Colombia, pero al ser residente en un paraíso fiscal, se convertía en residente tributario aquí en Colombia. ¿De acuerdo? Ahora, la norma me dice un paraíso fiscal, residencia en paraíso fiscal, de acuerdo con la calificación que haga el gobierno nacional. Recordemos que el listado de los paraísos fiscales para el año 2014 está contenido en el decreto 2193 de 2013, y para los años 2015 y 2016 el listado de paraísos fiscales está contenido en los decretos 1966 y 2095 de 2014. El decreto 2095, muy famoso
porque en él se excluyó, entre otras naciones, a Panamá del listado de paraísos fiscales. Entonces, como le decía, hasta diciembre 31 de 2014, el nacional que cumpliese con una de esas condiciones se volvía residente fiscal en Colombia para efectos tributarios. Para 2015, esta norma fue modificada con el artículo 25 de la Ley 1739 de 2014. ¿Cuál fue la modificación que introdujo la norma? Dijo, mire, vamos a adicionar un parágrafo según el cual no será residente fiscal aquel nacional que cumpla con cualquiera de las condiciones de las que acabamos de hablar, ¿sí? El cónyuge, los hijos, el 50% más de los ingresos, el 50% más de los bienes, la residencia fiscal en un paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Si el nacional cumple con cualquiera de esas condiciones, pero, me dice la última reforma tributaria, si el 50% más de sus ingresos tienen fuente en la jurisdicción en la cual tenga su domicilio, no es residente fiscal en Colombia. O si cumple con cualquiera de esas condiciones y el 50% o más de sus activos se encuentran localizados en la jurisdicción en la cual el contribuyente tenga su domicilio, no se vuelve residente fiscal para efectos tributarios aquí en Colombia. Miremoslo con un ejemplo para que nos quede más claro. Un colombiano reside hace 10 años en Panamá, país del cual es residente fiscal. Durante 2015 presentó la siguiente información. Su cónyuge e hijos están radicados junto a él en el exterior. Los activos poseídos en el exterior, el 100% están en Panamá. Los activos administrados en el exterior, el 100% están en Panamá. Pero con respecto a los ingresos, durante 2015 obtuvo ingresos en el exterior por $35.000 y prestó servicios técnicos en Colombia desde el exterior por 130 millones de pesos. ¿Este contribuyente es residente fiscal en Colombia? Entonces tenemos que analizar las condiciones. Primera condición, ¿cumple con que su cónyuge o sus hijos dependientes tienen residencia fiscal en Colombia? Pues al estar con él asumimos que tiene residencia fiscal en Panamá y por tanto no cumpliría con esta primera condición. Segunda condición, el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional, son originados aquí en Colombia, y al calcular la proporcionalidad nos damos cuenta que este contribuyente sí cumple con esa condición, porque los 130 millones de pesos que se originan aquí en Colombia constituyen el 54.11% de su ingreso. Si estuviésemos en 2013 o en 2014, con el cumplimiento de esta condición, automáticamente se hubiese convertido en un residente fiscal. Pero tenemos que analizar las otras. Y viene la pregunta relacionada con la administración de los bienes. ¿El 50% más de sus bienes son administrados aquí en Colombia? La respuesta a esta pregunta es no, porque nos dice el planteamiento que el 100% de los bienes están poseídos en Panamá. Y viene la otra pregunta, ¿dónde se encuentran el 50% más de los activos? Pues nos dice el ejercicio que el 50% más de los activos está en Panamá, por tanto no cumple con esta condición. Si la DIAN le solicita que acredite su residencia fiscal en el exterior, seguramente él puede acreditarla con el certificado de residencia fiscal que les pida la Administración Tributaria de Panamá, porque nos dice el ejercicio que él es un residente fiscal en Panamá. Y la última es, ¿tiene residencia fiscal en un paraíso fiscal? Pues la respuesta es no, porque Panamá, como les decía anteriormente, no está dentro del listado de paraísos fiscales que ha definido nuestro gobierno colombiano. Entonces, nos damos cuenta que el contribuyente ha cumplido con la condición de ingresos, con la única condición. El 50% más de sus ingresos son de fuente nacional, son de fuente colombiana. La pregunta es, ¿para 2015 es residente fiscal? Ya dijimos, para 2013 sí lo es, para 2014 sí lo es porque cumplió con una sola condición, pero para 2015 no sería residente fiscal. ¿Y por qué no sería residente fiscal? Porque cumpliría con una de las condiciones relacionadas con la ubicación de sus activos. Es decir,
el 50% o más de sus activos, en este caso, se encuentra en Panamá, donde tiene su domicilio. Con esa situación, para 2015 no sería residente fiscal, ¿sí? De conformidad con la modificación que trajo la ley 1739-2014. Al no ser residente fiscal no es declarante de renta, pero sí es contribuyente de renta por el año 2015, dado que el pago que le efectuaron aquí en Colombia tuvo que haberse sometido a retención en la fuente, de acuerdo con los artículos 408 y siguientes del Estatuto Tributario. Esperamos que este tema haya sido de utilidad. Próximamente estaremos publicando otros temas de su interés. Muchas gracias.